o encuentra alguna persona que no está en condiciones de responder por todos los residentes de esa vivienda. Usted dijo un mes a partir del 1 de septiembre, ¿no? 1 de septiembre. ¿Se va a incluir sábados y domingos? La actividad de relevamiento va a ser del 1 al 30 de septiembre, de lunes a domingo, de 8 a 20 horas. De 8 a 20. La seguridad para quien recibe al censista va a estar en la primera línea. Ya se ha previsto el mecanismo de identificación y lo van a machacar de acá hasta septiembre 1 y 1000 veces, pero podemos empezar a comentar desde ahora. Sí, bueno, uno de los elementos fundamentales es la indumentaria del censista, que eso ya lo venimos, incluso toda la unidad censo ya lo venimos utilizando, el uniforme, que es un chaleco, un gorro y el carnet de identificación del censista, que bueno, que allí son elementos claros para que la gente sepa que quien está golpeando la puerta es un censista del Instituto Nacional de Estadística. ¿Chaleco y gorro de color? Chaleco y gorro es un color beige, bellecito. También, bueno, importante, con la colaboración de Antel, ya lo hemos puesto en práctica en el censo piloto, va a haber una línea 0800, 0800 1520, gratuita para todas las personas que quieran llamar y quieran corroborar que ese personal, ya sea el jefe que está dando vuelta a la manzana, que uno no sabe bien qué está haciendo, o el censista que me va a golpear, bueno, yo llamo al 0800 y me verifican la identidad de que esa persona es un integrante del equipo de Censo 2011, ¿no? Bueno, eso sumado a que ya va a venir hacia los meses más cercanos al relevamiento, a la publicidad, ¿no? A toda la movida que se puede hacer desde el punto de vista publicitario, y que la gente esté en conocimiento que se va a hacer el censo, que va a durar un mes, que bueno, que va a ser visitado varias veces, que en caso de no contacto, como decía Calvo, va a tener una nota de aviso, va a tener un teléfono de contacto para poder llamar sin costo, para ponerse en contacto y el censista lo visite, ¿no? Si me permite agregar una cosa que es importante, nosotros, además del chaleco y el gorro como un instrumento de identificación del censista, es a su vez lo vamos a utilizar como un instrumento para identificar la actividad. ¿Por qué digo esto? Después de muchísimos años, la última vez que había ocurrido había sido en 1908, en este mismo año, porque lo íbamos a hacer los dos en el año 2010 y los dos tuvimos que postergarlo para el año 2011, el Ministerio de Agricultura y Pesca, a través de la Dirección de Estadísticas Agropecuarias, va a hacer su censo agropecuario. A su vez, el INE, todos los días, golpea las puertas con su encuesta continua de hogares. Entonces, algo que identificamos en el año 2004 y durante el censo piloto ahora en 2010, es que mucha gente golpeábamos y decían, a nosotros ya nos censaron. Y en el censo piloto de octubre del año pasado, algo que nos permitía despistar en forma inmediata si realmente había estado un funcionario del censo o era de otra actividad, de la encuesta continua de hogares o de alguna encuestadora privada que estaba haciendo tareas en ese barrio, era decir, pero usted lo visitó una persona con este chaleco, con esta indumentaria. No. Entonces, o sea que es una identificación, no solamente para darle garantías a la persona, que puede abrirle la puerta a esa persona, que no tiene la necesidad de hacerlo entrar a su vivienda, a no ser que lo quiera hacer pasar, pero que además de identificarlo, bueno, identifica la actividad de que el censo es otra, que no tiene nada que ver con las encuestas que realizan. Claro, ya están de vuelta, ¿no? Y que puede volver a ser visitado, porque paralelamente al censo va a haber una actividad de evaluación censal desarrollado por la Unidad de Gestión de Calidad del Instituto, que van a vestir nuestra misma indumentaria, pero van a tener otro contenido de preguntas, que lo que es auditar, verificar, evaluar qué es lo que estamos realizando nosotros en campo es correcto, e identificar aquellos posibles problemas para una rápida retroalimentación y una rápida corrección de los mismos. Bien, cuando Lidia hablaba hace unos minutos acerca de las preguntas, hablabas de preguntas, ya no usaste ese término, pero me quedé con eso, particulares, otras preguntas. Por ejemplo, pueden ser las que están vinculadas con ascendencia étnica, con discapacidad, con temas que pueden ser delicados. Por allí andamos. Sí, son temas, nuevos para un censo, pero que ya hace tiempo que en la encuesta de hogares fundamentalmente ya se incorporaron y ahí hay una gran demanda de parte de los usuarios de investigar esos temas sobre los que no hay mucha información, sobre todo el de discapacidad, que hay una encuesta, pero ya del 2003-2004, que se hizo como módulo en la encuesta de hogares y que no es universal como puede dar la información de un censo, ¿no? Claro, para definir, por ejemplo, determinadas políticas públicas acerca
de grupos minoritarios, de minorías, por ejemplo, sobre determinadas discapacidades, es importante saber cuántos son, dónde están. Y ese es el trabajo de ustedes, ¿no? Por eso, por ahí hay que machacar para que la gente responda con veracidad. Sí, porque sobre todo en el tema de discapacidad, esto ya ahora no pasa, pero años anteriores como que era algo que uno tendía a ocultar. En el hogar si tenía alguna persona con algún tipo de dificultad, bueno, ahora lo que queremos es identificar a esas personas, saber dónde viven, cuál es su, asociarla al resto de la información, cómo es su educación, cómo es, si tiene trabajo, si no lo tiene, cómo es la característica de su vivienda, asociarla al resto de la información para, bueno, que quienes están a cargo de aplicar esas políticas lo puedan hacer, ¿no? ¿Hay otras preguntas de estas que podemos considerar así delicadas? Bueno, tenemos el módulo de ascendencia étnica, pero digo, también ha sido una demanda grande, también incorporada en la encuesta de hogares del 2006, que bueno, sirve un poco para la autoidentificación de las personas, ¿no? Es importante que toda la población pueda identificarse, pueda decir libremente con qué etnia o raza se identifica, ¿verdad? Tenemos reclamos, bueno, sobre todo de la población afrodescendiente, y también no hay que desconocer la población descendiente de indígena, que para uno a veces cree que ya no existe o que no hay grupos de ese tipo, pero sin embargo en el Uruguay sí hay, y bueno, el censo trata de reflejar. Tiene un mapa también, claro, que reconoce distintos departamentos con mayor o menor presencia, y hay datos interesantes. Volviendo a aquellas preguntas que pueden generar un silencio del otro lado, por lo menos de un instante, en cuanto a hábitos, en qué utiliza su tiempo, en el ocio, que por allí puede haber cierta reserva. ¿Hay preguntas en ese sentido? De ese tipo no. Una de las preguntas que a veces un poco la gente dice, ¿para qué me preguntan? Es, aunque parece muy sencillo, el nombre y el apellido. ¿Para qué me pregunta el nombre? Bueno, eso es simplemente a los efectos de ordenar la entrevista. Claro. Si, por ejemplo, en un hogar tenemos a Juan padre y a Juan hijo, ya eso, si no nosotros no preguntamos y sabemos que no estamos salteando a ninguno, a nosotros después, depurando los datos, es una complicación. Entonces, solamente para ordenar la entrevista, saber que no nos comimos a nadie, que están todos los que tenemos que contar, es que registramos el nombre. Con fines después de archivo, utilización de los datos, con fines estadísticos, es un individuo. No exactamente, es un cuando llega a las bases, nosotros el nombre nos interesa. Digo, es una variable que desaparece de las bases, nosotros no nos interesa identificar a nadie, lo que nos interesa saber es qué porcentaje de personas con esta característica, identificar a nadie. Esa es una pregunta que a veces la gente duda, pero es simplemente los efectos del orden. No nos afecta porque no hacemos hincapié en eso si la persona quiere dar un nombre de fantasía. Puede perfectamente hacerlo. Lo único que sí es importante que recuerden el efecto de recordación de esos nombres de fantasía que dieron. ¿Por qué razón? Porque si esa vivienda, ese domicilio es reentrevistado por el equipo de evaluación censal, tiene que poder identificar todo. Tiene que poder identificar después que las personas que se identificaron con tal nombre y dieron estas respuestas, que insisto, no va a ser todo el cuestionario, sino algunas que han seleccionado especialmente, que son las que permiten verificar la bondad o la mala bondad de esa información, tienen que poder pegar nombre con nombre, si no hay que empezar a hacer un trabajo de investigación muy exhaustivo, y eso entonces eso en este censo en particular el tema del nombre pasa a tener un ribete particular por esta segunda entrevista que puede ser, que no va a ser el 100% de los hogares, estamos hablando entre el 10 y el 20% de los hogares. Ahí está, sí, eso es importante. Antes de abrir una pausa, les vamos a pedir que nos esperen un minuto, pero que la gente tenga claro que le pueden golpear la puerta 2 veces, porque existe el mecanismo de verificación, pero aparte, puede haber una habida cuenta de que el censo se extiende en el tiempo, puede haber una revisita para aclarar algún dato que en la primera muestra haya sido tomado de manera incorrecta o confusa. No lo tenemos previsto. ¿Por qué razón? El hecho de trabajar ya no levantando la información con papel, digo, el instrumento de captura de datos ya dejó de ser el papel, ser un equipo electrónico, un dispositivo electrónico. Eso nos ha permitido, además de generar el sistema de ingreso de datos, asociarle un sistema de crítica y consistenciación de la información. Esto lleva a que, por ejemplo, hay en papel una pregunta podía venir en blanco. Ahora en el cuestionario impide que siga avanzando la entrevista si ese blanco no es llenado. Tiene que haber un sí o un no. O tiene que haber un código de respuesta, o tiene que haber una respuesta. Algunas son campos abiertos donde tiene que digitar la respuesta.
al mismo tiempo hace chequeos donde, por ejemplo, si bien hay algunos, como mencionaba recién Lidia, para mujeres mayores de 12 años se hace el módulo de fecundidad, si marcó hombre no le abre el módulo de fecundidad, pero hay otras preguntas que independientemente se abren, y en caso de que sean llenadas incorrectamente salta una alerta o tranca la entrevista. Entonces, cuando la persona cierra la entrevista en un domicilio, para poder cerrar el cuestionario tiene que desencadenar el proceso de crítica de la información, y ahí le saltan los errores o le valida la información. Claro. Una vez que quedó validada la información, queda cerrado ese domicilio, y ese domicilio ya no puede volverse abierto solamente por el área de gestión de calidad. Eso es una garantía indudablemente para los ciudadanos.